Laura, Bien, buenísimo. muy bien. Bueno, ahora se va a ir sumando la gente de a poquito, va a ir llegando Perfecto. hasta acá, hasta que les aparezca el vivo. Así que gracias Lu por estar acá, por brindarnos este espacio y compartir tu experiencia, que es re lindo. No sé si estuviste viendo alguna de las entrevistas, pero Vi se está algunas. se está generando algo muy lindo en esto de conocer, ¿no? Quienes estamos formando parte de este camino, quienes estamos transitando diferentes etapas y demás. Así que nada, hermoso que hoy podamos compartir con vos tu experiencia, Lu. Entonces, nada, me gustaría preguntarte como para arrancar, ¿cómo llegaste a permacultura holística? ¿Cómo llegaste a la escuela? ¿Cómo fue que decidiste adentrarte en este camino? Bueno, mirá, voy a entrar en el tema pandemia como creo que muchos de los que llegaron al canal de YouTube en el mismo momento, como vine escuchando. También voy a hablar un poco en plural porque es un proceso que la verdad lo hemos hecho con mi pareja, lo estamos haciendo con mi pareja, todo este cambio de vida, y también los dos hicimos la escuela. Si bien nosotros veníamos, digamos, ya de antes de la pandemia, unos añitos antes, siempre con la idea de en algún momento irnos a un lugar en la naturaleza, tener una vida como más tranquila y más en vínculo con un medio natural. Fue recién como en pandemia que como que nos terminó de caer una ficha o por lo menos nos aceleró ese proceso, porque si bien ya veníamos viendo lugares, ¿viste? Y dónde podría ser, y viajábamos y mirábamos y teníamos un poco ese sueño a futuro, siempre era como pensándolo muchos años más para adelante, ¿no? Como si eso fuera algo como no permitido, como un sueño que tenía que ser en algún momento, pero nunca era ahora, ¿viste? Y bueno, en pandemia, como mucha otra gente que tuvimos más tiempo de reflexión y de ir hacia adentro, ahí tomamos la decisión de no vamos a esperar. El momento es ahora de hacerlo, inclusive también porque hasta a nivel energía, ¿no? Es un cambio grande que requiere mucho tiempo y energía y fortaleza. Y dijimos, no, la verdad que el cambio lo queremos hacer ahora. Y bueno, en ese momento de pandemia caemos sobre los videos de Martín en el canal de YouTube, que nos hicimos fan en el momento, era todo como, viste, que se alineaba, era como, ay, sí, quiero ver, a ver cuando hay otro video, empezamos a ver los videos que ya estaban. Después, bueno, te conocimos a vos, que fuiste apareciendo en los videos también, y bueno, de ahí ya nos convertimos en fieles seguidores. Así que cuando, bueno, se pudo, digamos, en la pandemia empezar ya a salir, a viajar y todo, retomamos nuestra búsqueda. Seguimos, bueno, como viendo terrenos, ahí ya también es como que nos terminamos de definir de que el lugar eran las sierras de Córdoba. Encontramos nuestro lugar, pudimos, bueno, realizar todo el movimiento para hacer la compra de ese terreno y, bueno, un poco en paralelo ustedes comenzaron ya con lo que era la escuela de permacultura holística y bueno, ahí nos anotamos. Creo que de hecho estuvimos en la primera edición, el primer año, digamos. Ujú. Así que ahí nos anotamos en la escuela. Genial. No sé si vos querés preguntarme otra cosa o te sigo contando. No, no, lo que me gustaría preguntarte es, ¿cómo fue que ustedes también decidieron que ese era el lugar? O sea, ¿qué cosas evaluaban y qué cosas los hizo decidirse por ese espacio? Mira, bueno, muchas cosas. Algunas es un poco con las tripas, digamos, o con la intuición, porque es como cuando uno está en un lugar y dice, sí, es acá, sin demasiado razonamiento, digamos, o sea, como que hay algo interno que sucede. Y después, bueno, sí, acompaña también toda otra parte más racional, si lo querés, que evaluó distintos temas, pero es algo que se siente bastante a nivel de intuición. Realmente nos gustó porque, por un lado, era como, no sé si un punto medio entre la naturaleza y la ciudad, porque es realmente donde estamos, es realmente naturaleza, pero no es nada urbano, es una zona rural, pero sí hay mucha gente que se fue a vivir ahí desde distintas ciudades, de distintos puntos, incluso
gente que también vino de otros países. Entonces le da como algo un poquito más como de vida que tiene un poquito más que ver, por lo menos en lo social Ujú. y en la gente con la que te encontrás a hablar y a compartir cosas, no tan lejano a nuestros hábitos, cultura, etcétera. Entonces, era como un muy buen combo entre la vida que queríamos tener en la naturaleza, pero también poder juntarnos con otra gente a hablar de determinadas cosas, o ir a un café, o compartir cosas de nuestra experiencia en la vida hasta este momento, ¿no? Además de que, bueno, también nosotros ya años antes de pandemia y todo hacíamos huerta, trabajando un poco en todo lo que es digamos, como regeneración a través de plantas nativas o de espacios verdes. Y la verdad que las sierras de Córdoba en ese sentido nos pareció como un paraíso, ¿no? O sea, un lugar donde se puede cultivar. O sea, si bien es más difícil que Buenos Ujú. Aires, ¿no? Cuando uno sale de Buenos Aires se da cuenta que la tierra que tenemos en Buenos Aires, el clima húmedo, bueno, hay cosas que lo hacen mucho más fácil, muy posible, bueno, seguía siendo un lugar donde hay muchas cosas como los árboles frutales o muchos cultivos que se dan muy bien y que, bueno, era un buen lugar también para eso, ¿no? Porque después, qué sé yo, hay otros lugares que tal vez no acompañaban tanto esa parte que nos interesaba. Genial. Me encanta, Lu, porque ustedes están teniendo eso, tener en cuenta ese espacio como la integración, ¿no? De las dos cosas, de ese deseo de más naturaleza, pero aparte de esto, tener en cuenta quién soy, de dónde vengo, cuáles son mis costumbres, qué es lo que quiero y qué es lo que quiero mantener de lo que tengo, porque Sí, que uno quiera hacer un cambio de vida no significa que todo lo que construyó hasta el momento no sirva, haya que tirarlo a la basura, tal ¿no? cual, Como a veces está este pensamiento un poco de idealizar un escenario y demonizar el otro, sino aprender a integrar totalmente. ambas cosas. Yo me acuerdo que ustedes arrancaron primero con Diseña tu espacio, porque lo primero que nosotros sacamos después de la pandemia, debido al pedido que recibíamos de la Sí, gente de aprender a diseñar el espacio, era Diseña tu espacio. Y sí, después yo volví a dar en 2022 Permaculturalmente, que fue un programa que yo había dado por primera vez en 2019 y no lo había vuelto a dar. La realidad era esa, me agarró a mí una especie de síndrome del impostor, eh, no sé, algo me trabó en aquel momento y no lo volví a dar, pero después sentí la necesidad de volver a trabajar en esto porque veía muchas veces que había gente que tomaba el curso de Diseña tu Espacio, pero se quedaba con la teoría del curso. O sea, muy lindo el curso, muy lindo el planito que dibujé, pero esto es lo que vos decías, ¿no? Esta sensación mental siempre de que algún día, que es muy difícil, que son demasiadas cosas, que en algún momento será el mejor momento, pero ahora no. Todo eso había que empezar a resetearlo en la mente, porque si no era siempre patear para adelante. Así que después ustedes entraron de nuevo a permaculturalmente. ¿Y qué pasó? tal cual, tal cual. Y la verdad que fue una buena sorpresa permaculturalmente, porque nos dimos cuenta que estábamos como muy enfocados en el aspecto del proyecto que tenía que ver con, bueno, cómo queríamos construir, la bioconstrucción, la huerta, bueno, cómo soñábamos ese espacio, cómo lo queríamos diseñar y bueno, como muy conectados con toda esa parte, pero que en realidad todo el proceso que estábamos haciendo, que también era un proceso interno enorme, no estaba siendo acompañado de ninguna manera o no lo estábamos en todo caso atravesando de forma tan consciente. Y con permaculturalmente sí, claramente nos dimos cuenta que era algo que nos brindó muchísimas herramientas concretas, puntuales, o sea, como herramientas para poner en práctica y como atravesar todo ese proceso de adentro hacia afuera. Claramente el afuera cambia cuando uno cambió por dentro y uno se da cuenta que ya lo que está afuera no encaja de alguna manera, no concuerda y uno va transformando. Pero el poder haber hecho esta parte, digamos, más del proceso interno, con ese acompañamiento, con las herramientas que fuimos aprendiendo a aplicar,
fue buenísimo, porque la verdad que no le estábamos dando tanta bola o tanta atención, no estábamos poniendo nuestra atención en ver todo lo que nos iba pasando por dentro y cómo, bueno, ir pasando cada una de estas etapas del proceso. Así que fue buenísimo hacer permaculturalmente. Además de que también, de hecho, lo repetimos, volvimos a ver los videos, volvimos a hacer, y cada vez que uno lo hace va en distinta profundidad. O sea, lo podés hacer 1000 veces y creo que, y podés seguir haciéndolo, porque nunca hay un fin, digamos, ¿no? O sea, siempre uno lo puede ver en otra profundidad o desde otro ángulo, desde otro punto de vista, o ver cosas que en un momento no viste, o ir aplicándola también a las nuevas cosas que van surgiendo, ¿no? A los nuevos momentos de todo el cambio. Totalmente. Y decime, Lu, o sea, más allá de toda esta conciencia que les abrió y los ayudó a transitar el proceso, porque es verdad, si uno no se acompaña en el proceso, hay muchas cosas que te pueden empezar a frenar, ¿no? Que los miedos, que las inseguridades, que si estaré tomando una buena decisión, que si tendré que dejarlo todo, que si mejor ahora, mejor de esta forma, mejor de la otra, y uno empieza a dar como vueltas en un círculo, ¿no? ¿Qué sentís que en concreto, en el caso de ustedes, tanto a nivel de pareja, tanto a nivel de pareja con el proyecto, los ayudó? O sea, ¿qué sentís que se desbloqueó o que cambió a partir de este trabajo interno? Y muchas cosas. Bueno, que usamos siempre es lo del problema es la solución. Muchas cosas que te cambian el enfoque, o sea, el enfoque o bueno, todo el tema de sacarse los anteojos con los que uno viene y aprender a ver como sin esos filtros, ¿no? Sin esos anteojos, sin ese sesgo, también nos ayudó un montón. En todo caso, siempre te pone en el lugar de reflexionar un poquito antes de algunas cosas, ¿no? No, eso, no bloquearse, no repetirse las mismas cosas, como esto más de pensar fuera de la caja, ¿no? Como poder decir, bueno, tomarse como un momento entre las decisiones y las emociones, ¿no? Como poder ir aplicando estas herramientas que fuimos aprendiendo y esto de, bueno, como te decía recién, del problema es la solución, nos quedó un montón, o sea, que cada vez que surge algo es, bueno, si esto viene con esta parte negativa, es obvio que una parte positiva también tiene, es cuestión de verla. Y bueno, relativizarlo y bueno, ponerse menos con este tema de la anteojera y de, bueno, Mm. eh, arrastrar a lo mejor siempre las mismas cosas y poder realmente romper con esas creencias que uno tiene a veces. Bien. Lu, y decime, ¿cómo viene el proyecto? O sea, ustedes en aquel momento compraron el terreno, estuvieron avanzando, yo sé que ustedes van y vienen, ¿no? Como que tienen que hacer ese viaje, pues están todavía con la transición laboral. ¿Cómo se ha abierto ese camino? ¿Cómo estamos en este momento? Bueno, muy bien, muy bien. Nosotros estábamos buscando un terreno y conseguimos este terreno que por suerte ya tenía una casita que había que arreglar, acomodar un poco, pero bueno, estuvimos en obra, en realidad estuvimos en obra como un año para refaccionarla porque cuando empezamos a trabajar nos encontramos, era una casita de estructura de madera, o sea, como postes de madera, eh, con machimbre por dentro, en el medio barro y paja y afuera chapa. Y tenía una partecita de material atrás que había hecho el anterior dueño, ya había hecho como un previo arreglo. Y bueno, cuando nos metimos en eso, obviamente, no sé, las hormigas habían comido toda la parte de abajo de la casa, agujeros, viste, bueno, cosas que uno no espera y que llevó más tiempo, así que estuvimos bastante tiempo en obra por el hecho también de ir y venir de Buenos Aires por el trabajo. Bueno, esa casita ya hace tiempo que la terminamos, es el lugar que habitamos cuando estamos allá, y ya encarando el proyecto de hacer una casita en adobe,
Esta casita va a quedar para fines, para espacios de trabajo y también para recibir familia, amigos cuando vienen. Y bueno, ahora estamos encarando lo que ya va a ser nuestra casa, que es una casa en adobe. Estamos trabajando con unos chicos allá que trabajan en bioconstrucción y estamos muy en la etapa todavía como de anteproyecto, Ujú. decidiendo un poco el método constructivo, si va a ser con una estructura en madera y paredes con, bueno, puede haber ladrillo o quimcha o, bueno, distintos métodos, o si va a ser de ladrillos de adobe autoportante. Pero bueno, un poco en esa etapa. Igual en todo este tiempo lo que más estuvimos trabajando fue afuera, digamos. Como que lo habitacional está bueno, pero allá vivimos todo el día afuera. Eh, Claro. Salvo que haga mucho frío en invierno, a partir de cierta hora entras, pero después la vida es afuera. Entonces eh, ponen en condiciones árboles frutales que existían, plantar nuevos árboles frutales, ir intentando la huerta a pesar de no estar todo el tiempo allá. Bueno, ir trabajando el afuera mucho, que es lo que más Me disfrutamos. Me encanta porque eso también, cuando uno también se toma el tiempo y el espacio de ir trabajando no solamente en el diseño, trabajando internamente, ir habitando ese lugar, como en el caso de ustedes que están en esa casita, también te ayuda a tomar la perspectiva de cómo yo estoy, a ver, confirmámelo vos, pero estoy prácticamente segura por la experiencia que tengo acompañando a personas que la idea que hoy tienen de casa quizás no era la idea que tenían al comienzo, ¿no? Cuando pensaban, porque, claro, toda esta experiencia ganada y vivida te hace entrar en contexto y te hace a veces decir, claro, yo me imaginaba que quería una casa así, pero ahora me doy cuenta que lo que quiero es otra cosa, ¿no? Absolutamente, o sea, respecto de la casa, respecto de todo, te diría. Porque uno va con su pieza, viste, de rompecabezas para que algo encaje y con sobre todo la mente urbana, la Mm. mente de ciudad, que te hace todo verlo de una manera y tener prejuicios y dar por sentado cosas y nada que ver. Después, no sé, allá viviendo allá, de hecho, por eso también quisimos hacer la experiencia de ir habitando el lugar de a poco y no tomar decisiones como muy apuradas respecto del diseño y todo, porque era esto, vivirlo para decir, bueno, no, realmente este espacio lo usamos, este espacio tiene la mejor vista, es espectacular, pero no es el mejor para hacer la casa. Eh, Terminamos eligiendo hacer la casa en un lugar de bosque que casi, o sea, no tenemos mucha vista en ese sector, pero nos damos cuenta que es el sector más lindo para habitar, que para la vista podemos ir a hacer un mirador o eh, ir a tomar el mate, lo que fuera, pero como que no, los lugares con mejor vista a veces son los lugares donde más viento hay, donde más fuertes son las tormentas, donde más el sol va como deteriorando los materiales, donde tenés más calor, donde tenés más... Entonces, bueno, fuimos como poniendo muchas cosas ahí como a prueba en el vivir el lugar. Así que sí, tanto el tipo de casa, el lugar donde hacerla, y después un montón de otras cosas que se te van transformando en la cabeza, ¿no? De salir de la mente urbana y empezar ya a tener las vivencias de estar en relación con todo en ese todo, digamos, ¿no? Me encanta lo esto que comentás, me parece que vale oro porque creo que es uno de los errores cuando yo hablo mucho del tema del error de ir, de mandarse, de comprar un terreno, de pensar en la bioconstrucción, o sea, estamos yendo con, tal cual vos lo decís, con la cabeza urbana a tomar decisiones en un entorno natural donde no tienen nada que ver la mayoría de las cosas. A nosotros acá, por ejemplo, en Sierras lo vemos muchísimo, esto de priorizar la vista, que justo la vista, la buena vista, por decirlo de alguna manera, la zona donde estamos nosotros, es la vista sur. O sea, es la peor orientación que le podés hacer a una casa con ventanas y toda la vista sur, porque eso es congelarte el resto de tu vida en esa casa, sí, significa eso.
Y muchos, y bueno, y no, y darle la espalda al norte, poner ventanas así de chiquititas donde te entra el sol, entonces es la humedad, la condensación, y todas esas son visiones que muchas veces la traemos desde del lugar urbano, o Sí, sea, del lugar en donde habitamos. y desde la Eh, visión idealizada también, desde la visión idealizada que tenemos de que irse a vivir a la naturaleza es la casa con las ventanas que ves, no sé, sea el campo, sea la montaña, sea el mar, pero digo, como idealizaciones, ideas que en definitiva, nada, te das cuenta después cómo se van cayendo y pasa por otro lado, ¿no? Pero, por supuesto que disfrutamos, de ver la montaña, pero Ni eh, hablar. no es este tema de, viste, la foto de casa de revista con la ventana y la montaña, este, ya las prioridades son otras, la lógica empieza a ser otra, además sos vos con todo ese espacio, en realidad, cuando estás ahí te das cuenta que tenés que pedir permiso para estar, permiso para convivir con todo lo que ya está viviendo ahí de mucho antes que vos, y bueno, tomar todo en cuenta, ¿no? No de alguna manera, como deslizarse ahí despacito en un lugar y convivir con ese entorno. No esa cosa tan mentalidad de ciudad, yo veo a veces también, allá también se ve mucho, gente que a lo mejor llega y quiere la cancha de golf, ¿viste? O sea, en el sentido Ujú. del parquizado Claro, perfecto, y entonces arrasa con todo, o utiliza el agua de una manera totalmente como un poco, qué sé yo, inconsciente, diría yo, del valor que tiene, y todo por esto, ¿no? Por preconceptos o cosas que uno trae de otro lado y no está viendo que, bueno, uno llega ahí y tiene que de alguna manera eh, formar parte de algo que ya está, que ya existe y que es como es. totalmente. Bueno, o sea, por eso la permacultura existe, ¿no? También, porque nos ayuda a poder entender que no es simplemente me voy a la naturaleza y hago lo mismo que hice siempre, sino que uno tiene que aprender a convivir con esa naturaleza, generar espacios. El otro día yo me puse recontenta, bueno, yo me había puesto hace contenta un tiempito atrás cuando Martín me contó que habían vuelto los cuises. Cuando nosotros llegamos en nuestro terreno había cuises, pero cuando nosotros empezamos a desplegar nuestra humanidad, en el espacio los quizzes se fueron, ¿no? Y nosotros nos habíamos quedado como medio mal de que los habíamos estado echando con nuestro despliegue. Y la otra vez Martín me contó que en el lugar, lo que es nuestra zona 5 del espacio, se había instalado un par de, por lo menos, de familias de quizzes que andan siempre como por detrás del estanque. Y el otro día yo estaba en la oficina mirando por la ventana y veo que detrás del tanque australiano sale del cordón, que tenemos un cordón largo de vetiver, sale de entre la vetiver hacia lo que sería el parque, ¿no? Y va ahí tímidamente comiendo plantitas y todas las cositas que vamos dejando que crezcan y tímidamente avanzando un poquito más y después volviéndose para el lugar, porque bueno, tengo dos gatas, aunque las gatas son bastante tranquilas, pero nada, es una felicidad esto cuando uno inevitablemente como humano tiene un impacto en el espacio, pero cuanto más consciente pueda ser de ese impacto y más cuidadoso y entender que nosotros somos guardianes de un pedacito de tierra, entonces creo que muchas veces falta esa conciencia, falta esa mentalidad, inclusive aunque tengamos muy buenas intenciones, en el hecho de no trabajar internamente, no entender nuestro sistema de creencias, no entender cómo dominar esa humanidad con la que venimos, podemos cometer muchos errores que van inclusive en contra de los valores que vamos predicando o queriendo instalar en nuestra vida. Así que nada, me encanta, Lu. Lu, para ir cerrando y no tomarte más tiempo, ¿qué le dirías a alguien que en este momento, que saben que están las puertas abiertas de Permaculturalmente, vamos a empezar la 8ª edición de Permaculturalmente este año y va a ser la única del año que voy a dar? ¿Qué le dirías a alguien que se lo está dudando, que dice, no, pero mejor hago el de diseño de tu espacio, mejor, no sé, espero al de diseño de tu trabajo, ahora también damos diseño de tu trabajo, ¿no? Y se pierden esta parte que es clave, o se están por perder. ¿Qué le dirías? Que lo haga, que es el punto por el cual empezar. Creo que es como el cimiento, o sea, es como la parte, bueno, como empezamos hablando acá en la conversación, ¿no? Que es de adentro hacia afuera y
que esa parte te permite que todo lo que sigue en el proceso tengan como mayor sentido, más herramientas, y bueno, justamente que sea más holístico, ¿no? Que sea más integral. Yo creo que es buenísimo empezar por permaculturalmente, sí. Genial. Bueno, Lu, gracias, gracias Bueno, infinitas por tu tiempo, por haber compartido. Estoy re feliz de que me hace saber que ya están ahí empezando con la obra de lo que es su casita. Me encanta cada vez que me conecto con alguien, saber también cómo vienen avanzando con sus cosas. Y te digo que la mayoría de las veces me llevo muchas lindas sorpresas porque, bueno, a veces puede ser que no, no sé, también es totalmente válido. Hice la escuela y me di cuenta que la permacultura no es para mí, que lo que quiero es otra cosa, perfecto, porque en definitiva lo que queremos ayudar es que cada uno encuentre su propio camino, ¿no? Eh, pero cuando vemos que siguen trabajando, que están avanzando, que han tomado decisiones, que están en diferentes etapas y que cada uno de esos proyectos va madurando para nosotros nos sentimos como los padrinos de cada proyecto. lo son, lo son, Así que lo bueno. son. Bueno, Bueno, Bella, gracias a ustedes. gracias a vos, mandale un beso grande a Franco y bueno, ya ahí Te estaremos mando. al habla para cualquier Dale. cosita que necesiten. Bueno, besos para Bueno, ustedes un también. beso Muchas grande, gracias. muchas gracias por los que llegaron hasta aquí y por haber participado de este espacio. Recuerden que las puertas de Permaculturalmente están abiertas y que ya este lunes empiezo con parte de la mentoría, así que no se demoren y métanse nomás para empezar a trabajar todo esto de adentro hacia afuera. Gracias, Lu. Nos vemos. Gracias a vos. Chao, chao. Adiós.